Ok, ya ahí estamos grabando. Sí, es el centro de uno de Bueno, Dani, te estaba llamando de las áreas porque grandes del necesitaba explicarte lo que me pasó con el video que había hecho para explicar el proyecto. Justamente eh, para poder explicar las cosas infinitas y como ¿Cuál se ve en punto? esta misma pantalla, yo hago un video que empieza a Sí, referenciar las es el cosas centro de uno sobre sí misma, en el que explica el de concepto las de áreas lo grandes que del es la partícula de Dios y la demostración matemática del todo unificado, pero tiene el problema que eh, accidentalmente anoche que lo logro terminar y cuando vengo a revisarlo hoy en la mañana el ¿Cuál punto? video no está bien, se renderiza mal porque Sí, justamente es el cometo la centro de uno estupidez de cuando lo de estoy las áreas grandes del trabajando lo pongo a renderizar y caigo sobre un archivo. Entonces la sección acá lo tengo en el Personal Time Money Generator, eh, en el proyecto Ferrari ¿Cuál mío, punto? y no en el Universe Code. Sí, eh, es el centro Pasa de lo uno siguiente: yo empiezo a trabajar, de las áreas grandes del hago el video, escenas de la construcción del carrito y... ¿Ah? No te oyes. ¿Cómo no me oigo? ¿Cuál punto? Dani, ¿tú me oyes? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. No, creo que cerraste el Discord. No, ahí está abierto. Dani, ¿me escuchas? No. Aló, 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 aló. ¿Cuál punto? Aló, 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 aló. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. Ok, parece ser que cuando abro el proyecto no me No permite... te oyes. Sí, ya reviso, amor, pero déjame ver si el video sigue grabando, porque si me sigue grabando acá, este ¿Cuál audio punto? sí se va a escuchar. En estos momentos intentando explicar la Sí, primera parte es del el video centro de uno cuando estoy en una videollamada con mi de hermano y las áreas con mi grandes del todo. esposa para ¿Por qué te estás explicar, grabando? se interrumpe el audio. Entonces, nada más les voy a enseñar a ustedes que me están viendo fuera de la llamada el error que cometí. En este caso, hay una ¿Cuál punto? parte del clip que se llamaba Ferrari, por el Sí, Ferrari es el que armé centro de para el uno video en TikTok, de los materiales vistos en de las áreas microscopio, grandes del todo. que estaba acelerado, pero a nivel interno este bloque se llamaba Ferrari. Cuando yo le caí encima, resulta que el inicio del video, eh, que lo vamos a ver acá, ¿Cuál punto? vuelve a quedar aquí adentro. Entonces la sección se anula sobre sí Sí, misma, solo es se el ve la centro de uno animación de lo que es la demostración de las áreas grandes del gráfica de todo. la partícula de Dios, y queda sin la información perdida porque en lo que empieza a renderizar y caer sobre el archivo que estaba adentro, esa parte se borra, porque formaba El parte de la audio de ¿Cuál construcción. punto? no se va a oír. Creo que sí se va a oír porque está grabándose Sí, es el centro de uno directamente de mi compu. Entonces vamos a de probar, y las si no áreas ya grandes del todo. cierro esto y ya debería volver a la llamada. Entonces ya nada más para aclarar, este sector del video es el que es el que se renderiza, y cuando se renderiza ¿Cuál punto? queda abierto, el mismo programa no puede Sí, trabajar es el centro de uno sobre lo que está utilizando, o sea, no de puede las áreas grandes renderizar del todo. sobre un video que está renderizando y colapsa. Sin embargo, el video final, que es lo que yo llamo el Universe Code, está con la edición renderizada del tramo renderizado sobre sí mismo. ¿Cuál punto? Se encicló en un bucle. Sin embargo, se deja Sí, ver y es lo el voy a centro de uno producir y terminar de las áreas grandes del de todo. editar y publicar de todas formas. Sin embargo, una vez que termine esta explicación, voy a modificar el archivo de nuevo para que se vea con la intención del corte de director mío, en el que se veía el video ¿Cuál como punto? originalmente tenía la intención de ser, pero este accidente Sí, fortuito por es el una centro de uno reiteración sobre de sí las áreas mismo, grandes del todo. que en programación haría fallar el código, dio un resultado bastante interesante que incluso ayuda a explicar los conceptos que estamos trabajando. Entonces en estos momentos voy a proceder a cerrar el programa para ver si puedo volver a la ¿Cuál llamada. punto? Vamos a Sí, ver, ¿me es el escuchan? centro de uno de las áreas grandes del todo. Voy a desconectarme de la llamada un momento y regreso. ¿Cuál punto? Dice que ya regresó. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo.
¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. Aló, aló. Ahora sí. Ah, ok. Sí, parece ser que cuando abro el software de edición de video se apodera de todos los recursos. Entonces, Sí, por es el ahí centro lo de uno de tenemos. los Y yo antes de subirlo a de internet las lo áreas voy a grandes del Tor. editar. Entonces toda la información que no se puede ver en esta pantalla la voy a censurar. Pese a que el conocimiento debe ser libre en estos casos por una necesidad mayor, voy a ir en ¿Cuál punto? contra de mis principios y censurar y dejar borrosa la información que no Sí, puede es aparecer el acá en centro de pantalla. uno de las áreas grandes del Tor. Sí, ahí editamos esa parte, pero la llamada queda continua. Entonces, en la parte que te perdiste del audio, lo que estaba explicando justamente fue la estupidez que hice, que dejé ¿Cuál punto? renderizando el video anoche y caí sobre un archivo Sí, que era parte del es el video, centro de uno entonces quedó en un bucle de y las áreas grandes del Tor. en vez de dar error me generó el video. Entonces lo que quería hacer en este video del detrás de cámaras, porque ya en sí el video era un detrás de cámaras de cómo armé el ¿Cuál Ferrari, punto? para el video de Sí, TikTok es el sobre centro de uno de Ferraris. Nada más un poco el de las contexto. áreas grandes del Tor. Este video es una broma, porque conocí a una persona pakistaní que a la hora de hacer la lectura de los espacios negativos, porque en realidad no todas las lecturas las hago ¿Cuál del punto? contenido que hace la persona, sino de lo que hay en el fondo. Sí, eh, es el no centro de había uno de logrado identificar, porque incluso la comunicación en inglés estaba las un áreas grandes poco del Tor. dificultosa con esta persona. Entonces, lo que logro identificar en algún... Ah, ahí estoy grabando. ¿Cuál punto? Sí, sí, todo está de seguido. Sí, Porque yo es me el quedé dando la centro de uno de explicación del video, porque en teoría estoy grabando y aquí se de veía el las áreas micrófono grandes del Tor. auxiliar reaccionando. Entonces di toda la explicación del programa, pero como la realidad no es lo que queremos, sino lo que es, no me dejó grabar en vivo esa parte. La pude hablar ¿Cuál en punto? diferido, entonces ya cuando veas el video editado y publicado vas a poder ver la Sí, explicación es el centro de uno de lo que pasó en de las el áreas grandes Sony del Tor. Vegas. Ajá, entonces es una comunicación cuántica, porque la que estaba en directo nos falló la comunicación, para poder explicarte justamente lo que pasó dentro del Sony Vegas, ¿Cuál punto? que es el software que yo utilizo para editar. Y en estos momentos Sí, estoy haciendo un es el anuncio centro de vulgar uno de porque gasté plata en comprar ese software en algún las áreas momento, grandes del Tor. y a Sony probablemente le interese saber que sus herramientas han servido justamente para desarrollar la teoría del todo unificado y la demostración matemática ¿Cuál de punto? Dios. Entonces tiro la publicidad para que Sony me vuelva a ver Sí, y me ayude es a el centro patrocinar de el uno de proyecto. Ok, siguiendo... de las áreas grandes del Tor. ¿Ah? Sí, no sponsor. Es y no es, nada más ocupamos aclarar la línea temporal y que ellos se enteren de estos pequeños detalles insignificantes y ¿Cuál el punto? peso que están teniendo en el rumbo de la Sí, historia de la es el humanidad. centro de uno Entonces, volviendo al carro, en los de las videos áreas de grandes del TikTok y Tor. haciendo estas lecturas de los espacios negativos, una de sus videos es justamente el interior de un Ferrari. Entonces yo vacilando le digo, bueno, ya vi que tenemos algo en común, puedo hacer su video de un Ferrari, porque los dos Sí, tenemos uno. es el centro de uno Entonces, de una forma muy de las áreas grandes del Tor. irresponsable, porque estoy terminando de gastar los fondos del FCL y ya casi no me quedan plata. Entonces, en muy poco tiempo me va a tocar tomar la decisión de dejar este proyecto tirado ¿Cuál punto? y buscar un trabajo formal y estable, Sí, en lo es que el sea, centro de porque uno de necesito comer y necesito pagar la casa, o de las áreas grandes del Tor. apostar por seguir en este camino y alcanzar a más personas y a personas que puedan dar una colaboración para mantener el proyecto, igual como en su momento a Newton lo patrocinaron para Sí, que viviera y es se el centro de dedicara uno de a desarrollar sus de las teorías y áreas que grandes tuviéramos del el cálculo como lo tenemos hoy en día. Pero eso es otra historia en la que no voy a entrar en detalles. Entonces, con esa plata del FCL yo decido ir a comprar parte de los materiales de la electrónica de la pintura viviente. Sí, es el centro de uno de
Y en la De las áreas Universal, grandes del todo. que es otra no publicidad que estoy incluyendo, eh, busco un Hot Wheels para tener el Ferrari, porque evidentemente si no tengo ¿Cuál punto? trabajo, no tengo un Ferrari, porque Sí, podría ser un es el recurso que centro de podría uno de vender en los estos momentos para financiar el proyecto. de las áreas grandes del todo. Entonces, dentro de los Hot Wheels, que es otra no publicidad que estoy realizando en este momento, no logro encontrar un Ferrari, pero encuentro carros de Maisto y otras marcas que tampoco es publicidad para ¿Cuál que me punto? financien, de carros metálicos de escala. Lo que pasa Es es que el el centro de uno precio de los rondaba de los 30.000 a 40.000 de colones las áreas grandes del y todo. no me interesan tanto como los Legos. Cuando me encuentro un Lego en Ferrari, es como, ok, esto es mucho más caro que un Hot Wheels de 3.000 colones, son 24.000, por ahí ¿Cuál andaba, punto? pero puedo invertirlo. Eh, Sí, es una es inversión el centro arriesgada, de es uno una de los apuesta, sí, efectivamente, de las para áreas hacer grandes una del todo. broma. Justamente, yo lo que quería era darle el video a esta persona pakistaní, porque dentro de las interacciones en TikTok, lo que he visto es que el escuchar al otro, validar su ¿Cuál punto? punto y hacerlo sentir especial, Sí, es el centro de uno de genera los vínculos y lazos de amistad de las más áreas allá de grandes la del todo. distancia y más allá de si el contenido que genera me gusta o no. Lo que manejo en este momento es una postura en la que yo escucho el discurso del otro y trato de encontrar ¿Cuál algo punto? valioso más allá de mi opinión, porque la Sí, opinión es no el es la centro de uno de realidad, los es justamente una opinión. de Sin las áreas grandes del todo. embargo, en el marco de referencia actual, donde la lógica formal me indica que verdadero y falso es falso, el ser humano va a preferir pensar que el otro está ¿Cuál punto? equivocado, que es falso, y yo soy el poseedor de la verdad Sí, es absoluta, el centro de y uno de los justamente eso me hace pensar en el de las áreas discurso grandes del todo. eh, visto en la actividad en la que participó Garnier sobre las nuevas narrativas del amor y el odio en el que vivimos actualmente. El Internet y el acceso a la información de ¿Cuál forma punto? ilimitada nos está llevando a darnos cuenta de que Sí, no existe es una el realidad centro de uno única, de los eh, y que de las áreas grandes del necesitamos todo. buscar un punto intermedio de balance, prácticamente factorizando esas opiniones para encontrar una realidad tangible y con pesos en las que yo pueda decir, ok, las leyes de la ¿Cuál gravedad punto? es una realidad al 100%, Sí, eh, es el centro de uno de los o temas, de por las áreas grandes ejemplo, del todo. religiosos, como que los gays no son de Dios, es una opinión y no tiene el peso que tiene una verdad absoluta. Entonces, a como hay ¿Cuál cosas punto? valiosas dentro de la postura religiosa, también hay Sí, es el situaciones que centro de no uno de pueden los ser de aceptadas las áreas porque grandes están del todo. pasando sobre los derechos de los demás, y mientras las mantengamos vamos a seguir manteniendo este mundo en este estado de mierda en el que lo tenemos. ¿Cuál punto? Exactamente. Entonces, ya llegando Sí, es el a ese centro de punto, uno de aterrizando un los poco la idea de para las ver el áreas grandes video, del todo. que el video que está saliendo ahorita es experimental totalmente, porque la intención es justamente darnos una pincelada del Internet del futuro. Y en estos momentos el Internet está ¿Cuál integrado a punto? nosotros gracias a un teléfono celular, Sí, pero es el centro de uno de es los cuestión de tiempo, de las años, áreas no grandes sé del todo. si 50, 100, 200, toda esta virtualidad va a ser parte de nosotros, como se plantea en el video. En el video se ve un internet al que se puede tener acceso ¿Cuál desde la punto? mente, porque lo que van a ver en el Sí, video es es el centro de uno de los justamente es mi punto de vista de las áreas a grandes la del todo. hora de realizar este proyecto. El video está filmado en primera persona. Se está utilizando una modificación de un casco de constructor, un casco de ingeniero, al que se le ¿Cuál pone punto? un clip de teléfono para poder Sí, filmar las es el cosas centro de uno de los como si fuera mi punto de vista. de las áreas grandes del todo. Entonces, el video tiene ese elemento de ver las cosas desde mis zapatos, y hay, hay un elemento adicional que se está integrando en este concepto, que es que no solo existo ¿Cuál en el punto? mundo físico, sino que también existo en un mundo Sí, es el centro de uno de los metafísico, el mundo de las ideas, dijo de las Platón en áreas su grandes del momento, todo. que es toda esa parte invisible que
Y también es nosotros, y que incluso no solo es nosotros, sino que existe más allá de nosotros. Entonces, aparte de las coordenadas X, Y, Z, de las Sí, que somos es el prisioneros centro de porque los- existimos en R3, De las áreas grandes del todo. ah, en tres planos exactamente, a nivel intelectual o mental o espiritual o lo que sea que nos mueve por dentro, existimos en tres planos, por lo menos los que he podido identificar al momento. Sin embargo, Es sé el que hay centro más. de uno de los- Yo estaría hablando de un plano de las ideas, De las áreas grandes del que las ideas no me pertenecen, entonces por eso el primer statement importante que tengo que hacer acá es que soy defensor a muerte del conocimiento abierto. El copyright no debería existir en la medida que Sí, mis ideas no es el son centro mías. de uno de los- Yo me considero un las gato en áreas una grandes pradera atrapando mariposas, y una vez que logro atrapar esa idea, como ser humano me gusta creer que la idea es mía y protegerla de los demás para que no me la roben, pero qué pena informarle que esa idea está siendo replicada y atrapada Es el centro de uno de cientos los- de veces en este momento. Que usted de la las áreas pueda llevar a buen puerto es una cuestión más de recursos y de acceso a posibilidades que de la capacidad intelectual que tenga para atrapar esas ideas o no. Entonces todo ser humano es capaz, es el es centro de inteligente uno de los- y tiene un potencial infinito. Lo que no de las tiene áreas es el grandes acceso a los recursos para llevar esas ideas a una buena ejecución. El segundo plano es el plano de las emociones. Frente a una idea yo voy a tener una emoción como respuesta. Puede ser negativa o centro de uno de positiva, los- pero es más allá de si me gusta o no. De las áreas grandes Y el tercer plano que estoy identificando es el de las reacciones, que una vez que yo atrapo una idea que me hace reaccionar de forma emocional, yo voy a tener una reacción en cuanto a qué voy a decidir hacer. Una opción es no hacer absolutamente nada y la es el otra centro de uno es de los- tomar alguna acción. de las Igual áreas grandes las acciones podrían verse como buenas o malas o no gustarme. Entonces lo que tenemos que empezar a identificar es que más allá de nuestra opinión de cómo se dan las cosas, estas son, y necesitamos empezar a desarrollar es el centro de uno de una los- conciencia colectiva, casi de enjambre, de las áreas grandes que del- humanamente es imposible de alcanzar, a menos que empecemos a utilizar la misma tecnología que vemos que nos perjudica. Entonces, en otras palabras, estoy hablando de la necesidad imperativa en estos momentos es de el alcanzar centro de uno de este los- algoritmo de la de singularidad las áreas grandes del- tecnológica. ¿Me perdieron? Internet. ¿Dónde quedamos? Bueno, lo bueno es que el audio aquí sí se está grabando en local. Entonces, que ustedes me... Ah, ok. Sí, ¿No tienen video? es el centro de uno de los Ah, de las áreas grandes del todo. bueno, pero sí está grabándose el audio. Ah, ok. Voy a cerrarlo y volverlo a abrir para darles el video, porque justamente lo que quiero es enseñarles a ustedes el... ¿O soy yo la que fallé? No, a Dani Sí, también. es el centro de uno Me de desconecto y vuelvo a entrar. de las áreas grandes del Pero todo. yo lo escucho a Dani. Dice Alti, vuelve a entrar. Ya ahí volví a entrar. Y tengo que volver a compartir pantalla. ¿Cuál punto? El Streamlabs, les comparto. Sí, No, es el centro de uno de los el video propiamente. de las áreas grandes del todo. Es que no me sale la pantalla, lo que me sale es Streamlabs. Ah, bueno, Screen One. Ah, ok. En teoría ya estoy compartiendo otra vez. Igual el contenido aquí censurable lo voy a censurar, Es el centro de uno por de eso no hay los- problema. de las áreas grandes del todo. Porque las cosas que no se pueden decir, no se pueden decir. Y ahora sí se ve la pantalla. Ok, sin más reparos, vamos a pasar a ver el video de la explicación Sí, del es proyecto, el centro de uno de pero los- la edición hecha por el universo, áreas por el grandes error del- técnico de caer sobre el mismo video que estaba contenido adentro.
Entonces, en el transcurso del día sí voy a editar el video y ¿Cuál subirlo punto? como se debe, al igual que con este otro video que Sí, explica el error, es el y muy centro de uno probablemente también suba el video editado por de el las áreas universo grandes del más todo. allá del que yo quería producir. Ok, este es el video. ¿Cuál punto? ¿Sí lo están viendo? Sí, es el centro de uno Esta es la edición del universo. de las áreas Exactamente, grandes esa del todo. misma. Como pueden ver, esa no es la partícula de Dios. Y el recuadro de la izquierda tampoco son los ¿Cuál punto? orbitales atómicos. Es solo un video que Sí, habla de la es el pintura centro de viviente uno parte 2, porque el primer experimento de las fue áreas grandes del justamente todo. la pintura viviente en los videos de YouTube. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno Por si no captan el chiste, los de las áreas corchetes grandes del todo. blancos son espacios para que vayan sus pensamientos dentro de la experiencia de ver el mundo a través de mis ojos. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno
de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, Esta es la es parte el del centro de uno video que se dañó. de las Acá el áreas video grandes se del toro. aceleraba más para apurar el proceso. Y en particular lo que hizo fue dar ese efecto de la partícula de Dios que se estaba utilizando sobrepuesto ¿Cuál punto? al video. Entonces, como se daña el elemento Sí, es principal, el en centro de este uno caso queda solo de las el áreas grandes elemento del de toro. transparencia, eh, ocultando el video original. Eh, entonces esta es la edición
casual del universo, más allá de lo que yo pretendía demostrar en el video. Sirve Es el incluso centro de uno de los como metalectura de la serie grande de esto. del concepto de la teoría del todo unificado y la definición matemática demostrable de un dios, que es algo más parecido al horror cósmico de Lovecraft Es que el centro de al uno de los dios de amor de la serie exclusivo grande de esto. de las religiones, en particular del cristianismo. No es que el mensaje de amor sea incorrecto, sino que hay una parte del mensaje editorializada ¿Cuál punto? que decide, llenándose es la el centro de boca uno de desde el los criterio de algunos, en decir de que la serie Dios grande de no esto. tolera la homosexualidad, que no tolera prácticas sexuales que a mí no me gustan. Y desde una concepción más holística e integral, Dios es mucho más que eso. Sí, es Eh, el centro de como uno de los detalle, ya que rompí de la serie grande el de esto. silencio del video, luego ya lo ven desde la versión normal. Aquí esta parte quedó censurada por el mismo universo y oculta tras lo que es la partícula de Dios. Eh, el concepto Sí, es el musical, centro de porque uno de quiero los que lean entre líneas. Este es un video la que van serie a grande de necesitar esto. ver 2, 3 veces, que van a necesitar ver las referencias que están incluidas, porque en este caso la selección de canciones fue aleatoria. Yo puse un playlist para que ¿Cuál? corriera y cambié los tiempos, pero Sí, el timing es de el los centro de uno momentos, de los los diálogos que aparecen en los videos de la serie grande de esto. enriquecen la experiencia. Tómense el tiempo de dar una lectura a fondo y darse cuenta de que en este caso este es mi abstract, porque yo no puedo referenciar todo Sí, es el el centro de conocimiento uno de humano los de la forma en el que de la la serie ciencia lo grande de quiere. esto. Entonces les va a tocar leer entre líneas, les va a tocar entenderlo como quieran entenderlo y desarrollarlo como quieran ¿Cuál desarrollarlo. punto? Para mí esto es un juego Sí, y es es el mi centro de forma uno de de trabajo, los es arte, de y la hay serie un grande de esto. compromiso grande que en estos momentos ustedes lo que están viendo es un performance desde la referencia a la saga de juegos de Metal Gear, que si me lo preguntan debería ser ¿Cuál punto? lectura obligatoria en el sistema Es educativo, el centro de uno porque de los plantea el tema de la de la serie necesidad grande de esto. de que no exista violencia a través de el contraejemplo. Es un juego bélico que nos enseña el camino del pacifismo, con su ¿Cuál personaje punto? Snake y el Big Boss, que pierde un Sí, ojo es el centro y de uno que de los casualmente en Metal Gear de la serie 5 grande de esto. resulta que no es nadie más que uno, porque es una persona sin rostro que toma el mantel de Big Boss para lograr ¿Cuál punto? lo que Kojima quiere, que es el desarme Sí, es el nuclear, centro de uno de pero los que va a depender solo de los de jugadores la serie grande de si esto. deciden apagar sus armas. Entonces tomo ese mantel, como ya me lo dijo Kojima en su última entrega de la saga, y me pongo un parche de forma irónica porque hace un par de años sufrí parálisis facial de Es el Bell centro de uno de los y me tocó llevar un parche por un tiempo. de la serie grande de esto. Entonces es muy simbólico, y notarán que el video tiene sombreado el lado derecho de la pantalla, porque cuando vemos con solo un ojo perdemos perspectiva y no tenemos la información completa. Vemos el mundo plano, Sí, es el centro de uno y de es los algo con lo que también estoy jugando en este de la serie proyecto. grande de esto. Y lean entre líneas. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de la serie grande de esto. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los
de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo.
¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. Ok, esa fue la ¿Cuál punto? edición del universo. La mía tenía video en el gran tramo Sí, central, es el centro donde de uno sale la explicación de la partícula. de las áreas grandes del todo. Todavía falta elaborar material porque es bastante complejo lo que se está trabajando. Eh, Puedo bocetear la ¿Cuál punto? idea levemente. Sí, es Básicamente el lo que se centro de está uno planteando es que Dios es el de punto las áreas o grandes del la todo. partícula de Dios, donde entonces yo tengo el origen que es el punto, que podemos ver incluso análogo en expresiones del judeocristianismo como que Dios es el ¿Cuál punto? principio y es el fin, y podemos ver eso en Sí, acciones tan es el simples centro como de uno escribir a mano. El hecho de escribir a de mano las áreas implica que grandes del yo todo. pongo el lápiz, la pluma, el lapicero sobre el papel y genero un punto, y lo último que construyo a la hora de terminar de escribir es un punto al despegar el lápiz, el principio y el fin. En el ¿Cuál arte, punto? la hoja en blanco Sí, se es el origina centro de uno justamente como una creación en el momento en el que de yo las áreas logro grandes del todo. romper el vacío de la hoja con un punto. Un concepto básico que Kata me logró hacer ver con un meme, un GIF que me pasó, un videito, ¿Cuál punto? eh, de lo difícil que era empezar a dibujar. Sí, Que es el centro de uno el próximo martes voy a tener la oportunidad de de las áreas generar grandes del todo. otro video como este desde mi punto de vista en primera persona de la experiencia de tener una clase en acuarela, eh, con ella junto con el papá en ¿Cuál punto? en el sitio que tienen en la casa de ellos. Sí, Entonces es el es centro de parte uno de lo que se va a estar trabajando. de las áreas Básicamente grandes al del todo. partir desde el concepto del punto en un espacio vacío, que son tres conceptos importantes que hay que manejar: el vacío que contiene el punto, el flujo que hace que el ¿Cuál punto? punto cambie en el tiempo. Entonces, Sí, el es el cambio que centro de estoy uno proponiendo es salirnos de de las áreas la grandes del todo. visión de que nosotros existimos en RN. Ahí es donde está el problema teórico que tenemos en estos momentos y por el cual no nos ponemos de acuerdo. Cuando yo tengo el punto en el ¿Cuál punto? vacío y lo atravieso por el flujo, que puede ser el tiempo, Sí, la es el centro de energía, uno y de las las áreas leyes que grandes lo del todo. mueven, el punto va a representarse de formas diferentes. Entonces, en este caso, en vez de trabajar en el espacio RN, que es lo que no nos sirve, ¿Cuál punto? vamos a Sí, es el centro de uno trabajar en el de las áreas grandes conjunto de del todo. CN. Entonces, CN tiene todos los espacios de RN, pero también tiene lo inexistente de la raíz de menos uno ¿Cuál en punto? sí, que se vuelve tan grande como el espacio Sí, Rn, es el porque centro de todo uno número en Rn puede ser multiplicado por raíz de menos de 1, las que áreas no grandes del existe todo. en Rn. Entonces, cuando tenemos este punto en el vacío y lo atravesamos por el flujo, sin importar la dirección, porque esto tiene un comportamiento vectorial, lo que yo voy a obtener como resultado ¿Cuál punto? es la recta. Entonces, Sí, es el centro de posteriormente de la recta podemos construir el plano y el de las áreas espacio, grandes del pero todo. como parte de la definición vamos a trabajar esto entre el rango de menos 1 a 1. Entonces, cuando ¿Cuál el punto? flujo atraviesa la partícula y llega al límite, Sí, se va a es el replegar centro sobre de sí uno misma y va a volver a de las áreas atravesar la grandes del todo. partícula, generando el plano. Veanlo acá, XY. ¿Cuál punto? Y el flujo la va a permitir seguir avanzando Sí, y se va a es replegar el sobre sí centro de uno misma y va a entrar de nuevo a la partícula. de las Y áreas si se grandes del fijan todo. aquí tenemos el símbolo del infinito. Entonces, una vez que volvimos a entrar en el flujo, esa partícula va a salir ¿Cuál punto? perpendicular a 90 Sí, grados. es el centro de uno
Y entonces en de este las áreas grandes caso, del toro. si se fijan acá, acá y acá, tenemos el famoso R3, que es la prisión de nuestra existencia, pero dentro del flujo esa partícula y esa recta, que a final de cuentas la recta no es nada más que la proyección Sí, del es el punto centro de uno en de ese los espacio vacío, va a seguir de las áreas grandes del toro. replegándose sobre sí misma y pasando sobre el punto, habiendo experimentado todos los cambios que hubo. En algunos casos podría tener valores que lo hagan ser menos denso y se va a ir replegando hasta Sí, tener es el la centro de esfera uno de completa, donde las áreas alcanzamos grandes del una toro. densidad crítica. Y aquí hay un Big Bang siempre. ¿Cuál punto? ¿En qué sentido? Sí, es el centro de uno Vuelve de al los punto porque el principio es el fin y de el las áreas principio es grandes el del fin. toro. ¿En dónde está eso? En los Smashing Pumpkins. En dos canciones, una de End is the Beginning, de Is the End, y una que lo dice al revés, porque a final de cuentas es lo mismo. Entonces, una vez que este concepto Sí, es el centro de matemático uno de los alcanza la densidad crítica, se de vuelve las de áreas nuevo el grandes del toro. punto, un punto más denso y grande que va a repetir el proceso. Entonces, el primer nivel es información, donde la primer vuelta lo que me da ¿Cuál es punto? una tabla, la de la recta en CN de entradas. Sí, La es el segunda centro de uno de vuelta los lo extiende a de las áreas 2. grandes del toro. Aquí está en 1, en 2, en 3, en 4 ¿Cuál punto? y en N. Sí, Entonces, a es el final de centro de uno cuentas, de el los universo es una matriz de las áreas en grandes del CN, toro. representada con los valores entre -1 y 1 de todas las posibilidades. Y cada vez que hace la vuelta se completa. Entonces la primera la ¿Cuál tenemos punto? en información, el segundo Big Bang lo tenemos Sí, en es materia, el centro de uno de los porque en algún punto a la de hora las de áreas grandes desificar del toro. todas esas propiedades de la tabla hay una propiedad que me dice que existen átomos de ciertos elementos, átomos de otros elementos, y una vez que tenemos completa la tabla de toda la materia ¿Cuál punto? física habida por la combinación de la tabla de Sí, información, es el centro de uno de los pasamos al Big Bang de la materia, y cuando la de las materia áreas se grandes del toro. completa, cuando llega a alcanzar densidad crítica, estamos hablando de un Big Bang que nos trae la vida, que fue en el momento en el que por ¿Cuál punto? alguna condición azarosa o diseño Sí, es el inteligente, centro de como uno quiera de los llamarse, da lo mismo, de las áreas grandes del dos toro. moléculas inertes se combinan para dar paso a algo que empieza a funcionar de forma artificial y robótica. Si no me entienden a mí, pueden ¿Cuál punto? leerlo de forma muy científica con el Sí, es grupo el King centro de uno de Gizzard and the los Wizard Lizard en el álbum Nonagon de las áreas Infinity, grandes del toro. en el que presenta un ciclo infinito musical. El video justamente contempla esa hiperdensificación de la información que lleva justamente a una vuelta nueva en la vida, y en estos momentos a Sí, nosotros es nos el tocó centro de uno vivir de el los punto en el que estamos teniendo de las una áreas grandes del densificación en el que hay vida más información. ¿Por qué? Porque con internet, en una especie ¿Cuál de punto? chiste cíclico Sí, es el centro de donde uno de las los cosas se crean a su imagen y semejanza, de las áreas grandes del toro. Dios crea la materia a su imagen y semejanza, crea la vida a su imagen y semejanza, y nosotros como creadores que adquirimos las propiedades divinas de creador, empezamos Sí, a crear la es el centro de información uno a de nuestra los imagen y semejanza, e internet nos de permite las áreas grandes justamente del toro. eso, como el volcado de información masiva y en tiempo real, que nos da propiedades
homólogas a la omnisciencia y a la omnipresencia de forma parcial, en el sentido que en estos momentos yo estoy al tanto de lo que pasa en todo el mundo, no todo a la vez, pero puedo verlo con una diferencia de un par de segundos, de un par de minutos. Esto se los puedo demostrar con la colección de videos de TikTok del Ojo de Dios, que originalmente estaba con fotografías de la NASA, y hace unos días un colega artista, Rachid Jaén, me actualiza con una información que es un mosaico de imágenes tomadas del espacio, mucho más rico que las que yo estaba utilizando. Entonces actualizo esa imagen. También actualicé la imagen del parche por un chiste interno con las interacciones de personas que estoy trabajando en TikTok, de que perdí el ojo, y dentro del concepto de el Big Boss de Metal Gear, fue una idea que adopté y que decidí seguir como parte del performance de esta idea, porque yo sé que la ciencia no me va a escuchar. No tengo la forma de escribirle un abstract, y esto va dirigido a Dani Silva, porque me pregunto cómo le genero un abstract en el que yo le diga que estoy incluyendo todo el conocimiento de la humanidad, incluso en cosas que no son científicas. Usted va a agarrar eso y lo va a descartar porque no tiene el rigor científico. Entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Lo más cercano es darle una fórmula en el que tenga una sumatoria de todo el conocimiento humano, pero es tan vago y tan amplio porque es todo a la vez, que no sé si me vayan a tomar en cuenta. Entonces solo me queda la opción de tirar esto como entretenimiento, para que sea escuchado y que en algún momento alguien decida tomar acciones y ensuciarse las manos. Entonces esta es la demostración de la teoría unificada del todo. Parte de lo que unifica la partícula y la onda es que una vez que a la partícula le pase el flujo y yo tengo características diferentes, yo voy a tener el comportamiento de ecuación. Entonces el flujo lo que me va a dar es una onda, dependiendo de la configuración de la partícula, pero la partícula es única. Lo que pasa es que existen observadores individuales de la misma partícula que le permiten ver el estado de la continuidad del flujo en puntos particulares. Yo soy un observador, las personas con las que ha estado hablando son observadores, la misma materia es un observador. Yo podría haber narrado este mismo evento desde una cámara puesta en el baño de mi casa, que se hubiera perdido la información, pero eso no quiere decir que la información no esté ahí fluyendo en este momento. Lo que pasa es que yo no tengo acceso. Tal vez para las personas del laboratorio PRIAS con los que trabajé por casi 9 años, el concepto de no data es sencillo de ver, porque cuando trabajaban con imágenes satelitales habían sectores donde la información no estaba disponible y es una gran mancha negra. Entonces, que no la tengamos no quiere decir que no exista. El problema es que asumimos que como yo soy el observador único y centro del universo, como no tengo la data y no pude vivir la experiencia del otro, que es perfectamente válida, decido creer que están equivocados y que sus aportes no son válidos. Entonces sí, es una verdad aplastante, a tal punto que no me queda de otra que, matemáticamente hablando, aceptar la existencia de un Dios, pero que tengo que aclarar que no es el Dios de los cristianos calcado, idéntico. Si me preguntan cómo lo describo, lo más cercano a explicar lo que estoy planteando en términos matemáticos en este momento es el horror cósmico de Lovecraft, algo inimaginable y aterrador y hermoso a la vez, que una buena forma en la que puedan entenderlo es si han visto la película Bird Box. Bird Box plantea de una forma artística muy bien el terror cósmico de Lovecraft, que en realidad cuesta mucho llevar al cine, porque justamente Lovecraft lo que plantea es lo inimaginable,
lo deja abierto a la imaginación lo es más el que centro pueda de uno para de los- que sus descripciones sean lo más horribles series grandes del posibles y que sintamos el miedo de eso grande e inmenso que existe. Entonces, nosotros solo somos una manifestación más de esa partícula con una característica particular conforme se fue Sí, llenando la es tabla. el centro de uno de los Entonces, bajo estas luces series grandes del necesitamos generar una especie de pensamiento de enjambre, una mentalidad con una conciencia colectiva en la que yo necesito renunciar a la individualidad en el sentido de aceptar las diferencias es del el otro centro de más uno de allá de los si no me gustan, respetarlas y de las tolerarlas series grandes del porque existe un marco de referencia donde mi existencia es la encarnación del mal y soy el responsable del mal de otros seres vivos y otros seres humanos. Entonces, Sí, es el centro de uno de en los especial esto va de las series grandes dirigido a las personas religiosas con las que he hablado porque el hecho de que lo digan las escrituras no quiere decir que todo está interpretado al pie de la letra. Lo que yo planteo escrito en este Sí, momento es tiene el centro capas de y uno de los capas de niveles de entendimiento y está de las basado series en grandes del metáforas y referencias porque no hay una forma única de representarlo. El problema es cuando se hace una lectura literal y asumen que un comentario significa una cosa y no otra. Entonces sí, los estoy viendo religiosos. es el Y centro a de uno de nivel los de ciencia también de las va series la grandes misma del pedrada porque la ciencia asume que lo que llega a observar y medir es la verdad absoluta y descarta todo lo que no le interesa estudiar. Y digo no le interesa estudiar porque no se toma la molestia de probarlo. En el momento en el que alguien es el piensa algo centro de diferente, uno de no, los eso no se puede hacer así, y de de las una series vez hay grandes un del rechazo hacia lo nuevo porque es desconocido. Entonces los dos bandos tienen culpa en que el mundo esté como esté. Debería darles vergüenza porque la gay agenda venía implícita en la Biblia con el mensaje de centro de uno Cristo de los y en un mensaje de de las series grandes del amor incondicional y tolerancia al otro. No soy muy conocedor del tema, estoy empezando a investigar un poco justamente para encontrar la factorización de la información, pero hasta donde tengo entendido, el mensaje de Cristo nunca Sí, fue es el centro de uno de tartamudo, los ámense a todos menos a los homosexuales. de las series grandes del Entonces, si este personaje histórico existiera y viendo el sarcasmo que maneja el universo, la pregunta que nos haría el día de hoy es si tartamudeó a la hora de explicarnos sus ideas. Entonces, es parte del mensaje. es el centro de uno de Ahora, los como no les puedo construir el de abstract, las series grandes lo del mejor que puedo es enseñarles cómo ver y leer lo que estoy planteando porque necesitamos que todos trabajen. Esto es una tarea que yo no voy a poder realizar solo. Entonces, sí, es el centro de uno les de los recuerdo, lean entre líneas de las series grandes del todo. de lo que les estoy presentando. Si abro una canción, si hay una referencia dentro del material que estoy viendo, es por algo. Pero no se los voy a decir porque no tiene gracia. Sí, es el Parte de centro lo que uno de los planteo es la actualización del concepto del Homo de las Deus series de grandes del Yuval Noah Harari, que dentro de la misma virtualidad se nos quedó corto. El Homo Deus que él plantea es muy revolucionario y es muy del futuro, pero le falta la universalidad que fue lo que yo le agregué a la hora de tomar su concepto Sí, tal cual es y el nada centro más de uno incluir de el los Homo Deus Universalis como un ser de humano las series grandes que del acepta la diferencia del otro y busca más bien los elementos en comunes para trabajar de forma conjunta. En este caso en particular lo logré notar gracias a un juego de teléfono, el juego de los Caballeros del Zodiaco, Sí, donde estoy es el seguro centro de uno que de mis los amigos de internet son las personas de más las series dispares grandes. y con las que probablemente no compartiría una mesa, pero el hecho de que encontramos un tema común nos ha permitido desarrollar una amistad sin importar la distancia. En este caso hago la mención a ellos porque han jugado un papel importante en la construcción Sí, de esta obra. es el centro de uno de los Uno de los primeros de elementos las series grandes del por el que deberían empezar a leer
es justamente el artículo que se publica en Delfino CR. El artículo se llama Lo que aprendí de mi depresión y cómo convertir la destrucción en construcción. Al atravesar un proceso depresivo fuerte en diciembre del año pasado y quedarme sin recursos más que tomar la decisión de suicidarme o probar lo impensable, como no tenía nada más que perder, probé lo impensable, que fue justamente pedir ayuda, y por eso estoy acá, porque agarré mi opinión y Sí, con el es el centro perdón de del uno de francés que los voy a utilizar, me la pasé por el culo de las áreas grandes y del opté por las opciones más allá de lo que me era permitido por mí mismo. Entonces, los invito a arrancar por acá. Vean que en el tercer párrafo hay una parte que dice más detalles. Si ustedes siguen ese link, hay otro es el centro de hipertexto uno de los con más detalles de las áreas grandes del todo. que, si se dan el tiempo de leer, van a entender a la persona detrás de la idea y por qué se está planteando lo que se está planteando. Eh, el canal de YouTube, que es en el que estamos en estos momentos hablando, más allá de la llamada Es que el estoy centro teniendo de uno con de mi los hermano y mi esposa de en las línea, áreas grandes del todo. que es una llamada temporal y que incluye a personas que no estaban acá, dentro de lo mismo que planteo, de los observadores y de los distintos puntos de vista. Existe un canal de YouTube pensado, un canal de TikTok Sí, pensado es el centro de uno de en los generar conciencia de nuestro de las tamaño en áreas el grandes del universo. Los videos son una vulgar réplica de la idea del Centro Nacional de Alta Tecnología, donde se albergan varios laboratorios de investigación. Uno es de geomática, otro Sí, es es el de centro de nanotecnología, otro es de computación avanzada y de las otro áreas grandes del es todo. de biotecnología. ¿Por qué es una copia? Porque los videos lo que plantean es una visión de mundo en la que estamos contenidos en un universo más grande. Sí, es el centro de uno de los Y les voy a pasar un video por acá de porque las sé áreas que no grandes todo el del mundo tiene YouTube. eh, una visión más grande desde el universo hasta lo microscópico. Entonces, a la hora de estar viendo esta colección de videos repetirse y repetirse, logré entender que nosotros no somos el centro del universo, Sí, y es todo el el centro de uno de conocimiento que los hemos realizado hasta el momento de parte las de áreas que grandes yo del me todo. extraigo de la caja que contiene el universo. Y al hacer eso se me olvida mi naturaleza de partícula subatómica que respeta la mecánica cuántica, Sí, que es tiene el los centro de uno de valores los de ser y no de las ser áreas a grandes la del vez, todo. hasta que haya un observador, en este caso con lo que es el spin electrónico. Cuando yo me entiendo como una partícula y entiendo que hasta el momento en el que hay un observador no sé el resultado, ¿Cuál punto? eso extiende el concepto, Sí, es y el a la hora centro de de uno de extenderlo a ese los nivel es donde se empieza a incluir el todo. Todo de el las áreas grandes conocimiento del todo. humano es cuántico en la medida de que ha tenido que pasar por observadores, n observadores hacia atrás y n observadores horizontal, y pasará de la misma forma a futuro, de cualquier ¿Cuál punto? cosa que esté en la partícula. Entonces, en este caso, este Sí, es el tipo de es el centro de materiales. uno de los de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de Los videos también juegan con el de las concepto áreas del grandes punto de del vista. Si notan, la pieza tiene pistas de audio diferente en cada canal, y la selección musical es completamente
aleatoria hasta cierto punto, pero si leen entre líneas hay Sí, es el mensajes centro de que uno de son los importantes. Entonces de las áreas grandes del los invito a que se den el momento de entrar a TikTok y ver parte de los videos de la colección del proyecto del Ojo de Dios. En particular este que les enseñé está actualizado porque justamente cambié las imágenes del espacio y es el cambié centro de la uno de los fotografía de el agujero de las negro áreas que sale al grandes del principio y al final, porque el día 24, si no me falla la memoria, salió una actualización de la fotografía que se logró tomar ¿Cuál años fue? atrás, creo que fue el 2020, 2019, esto de la pandemia Sí, es el me tiene centro un de uno poco de los nublado la de las perspectiva áreas del grandes tiempo. del todo. Entonces, dentro de lo que son los videos, eh, también hay cierto componente científico. Existe ¿Cuál la fue? base de datos imposible. Se llama la base de datos imposible porque, como Sí, les comenté es en la el centro de uno de ilustración de la los partícula, yo no de las puedo áreas grandes completar del una todo. tabla que sus elementos están en CN. CN por CN se va a volver imposible de completar. Entonces, es una base de datos simbólica relacionada a los ¿Cuál fue? videos donde sale el nombre de cada pieza, Sí, que es se el los centro de explico. uno de los RBG, RBG es por de el las nombre áreas grandes del todo. del personaje, es Research Vessel Generalist. Research Vessel es por el nombre que tienen los navíos rompehielos. Entonces lo condenso en RV, y Generalist es porque ¿Cuál fue? mi formación en estos momentos es Sí, es generalista. el centro de uno de Tengo los una carrera inconclusa en de las enseñanza áreas de las grandes del todo. matemáticas de la UCR y tengo una carrera inconclusa en ingeniería eléctrica en la UCR. Las dos las dejé tiradas y en algún momento comienzo a trabajar como asistente de investigación en el Centro Nacional de Alta ¿Cuál Tecnología, fue? donde poco a poco me fui ganando el Sí, puesto es el de centro de uno asistente de de los investigación y me de las permitió áreas grandes del desarrollar todo. proyectos eh, como NANTI, naves aéreas no tripuladas para la investigación, un proyecto relacionado con drones, simple y sencillamente porque un día vi ¿Cuál una fue? presentación de una universidad de Sí, Estados es el Unidos, centro de uno de los creo que era la Universidad de las áreas de grandes del todo. Michigan, donde nos presentan LiDAR de pobres, que es la fotogrametría realizada a partir de drones baratos, y eso le abrió al laboratorio la posibilidad ¿Cuál fue? de investigar en este campo. Eh, Sí, es el centro Contamos, de uno de porque los pese a que ya no de las llevo áreas la grandes del todo. camiseta del Senat, yo salí del Senat, pero el Senat no salió de mí, logramos generar un modelo de una nube de puntos del volcán Poás justo antes de que hiciera erupción. Entonces nos ¿Cuál quedó un fue? registro histórico que, pese a que la intención no era para eso, Sí, es el centro de podría uno de dar los pie a investigaciones de increíbles, las pero áreas que grandes por del el todo. mismo sistema no es posible porque no hay fondos para realizarlas. Entonces, a los del Senat que me están viendo en estos momentos van ¿Cuál a fue? entender que esta colección de videos Sí, es lo que es ustedes el hacen centro día a de uno día, de pero de los una forma de entretenimiento y de las áreas con grandes del todo. publicaciones diarias, con mucho más peso que sus publicaciones científicas serias. No digo que no sean necesarias, pero el conocimiento necesita llegar a todos si queremos ¿Cuál fue? seres humanos más conscientes y más capaces de Sí, tomar es el decisiones, centro de y uno de no los solo ganado de las áreas grandes del que todo. va a seguir ciegamente a los que sí entienden y a los que dirigen. Esta clase de videos, les comento, tiene la ventaja de que es accesible a todo ¿Cuál fue? público. He realizado colaboraciones Sí, con es el centro de uno de personas los de otros países. Por ejemplo, hay un de video de las una áreas grandes naranja del todo. que salió de una colaboración con una española, Mercy Cantabria. Hay otra colaboración con una ucraniana, ¿Cuál fue? que no recuerdo el nombre, por interés Sí, común es el centro de en uno de flores los moradas.
hay serie grande. colaboraciones que más allá de interacción en redes están planteando interacción física. Cuando asisto a un lugar que me llama la atención y en el que puedo ver alguna material en microscopio que nunca antes Sí, había es visto, el centro de uno estoy de los- realizando publicidad gratuita serie en grande el de sentido de que es algo que puede difuminar la idea, difundirla a otros en el sentido de cuántos de los que me están escuchando acá en este momento han visto el pollo frito a en un microscopio. Sí, es el Y centro hay de un uno de los- restaurante, una pequeña sodita en mi comunidad, serie en grande Sabanilla de- de Montes de Oca, donde pueden ir a consumir el pollo frito de microscopio. En San José hay una soda por por las paradas de buses de Sabanilla justamente, donde pueden comer un arrollado microscópico, Sí, el mismo el que centro de vieron uno de los- en los videos de TikTok. Y así de las series grandes he del estado incluyendo cosas como salchichón de una carnicería que está cerca de mi casa. Voy a hacer uno de salchichón o de carne de una carnicería que está en San José por el trato amable que me dieron. Sí, es el centro Yo de me uno de comporto en los- este mundo hacia los demás como si fuera un espejo. de las series grandes del- Entonces, el ser humano que me demuestre que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a aprender, va a tener esa misma reacción de mi parte, ¿Cuál punto? pero aquel que se muestre con arrogancia es el centro de y uno de que los- crea saberlo todo, pues va a encontrarse serie un grande espejo del- conmigo. Aquí nada más una pequeña, es un pequeño guiño a Mentorex, que me encanta lo que hacen, aprendí un montón con ellos, pero ellos saben de qué estoy hablando. Sí, es el centro de uno de los- En este gran panorama de las cosas, ya mencionándoles De la serie grande la base de datos Imposible, que también es un juego de realidad aumentada en el sentido de que las personas van a tener la oportunidad de entrar en este rabbit hole muy pensado en línea. Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, el gato es y el centro de conejo. uno de los- La base de datos tiene mucha de la serie información grande para del- investigar. No solo a nivel científico, tiene elementos relacionados a la posibilidad de construir una inteligencia artificial que calque el comportamiento humano en la medida que se están dando pesos a es el centro de uno de los a las ideas, a las De las emociones grandes. y a las reacciones. Que en este caso lo que yo estoy levantando aquí sería mi conciencia, que sé que no es útil para tomar decisiones, porque es solo la mía y yo soy imperfecto, tengo un montón de prejuicios que estoy esforzándome Sí, es el en centro de uno enfrentar de los- y encontrar algo valioso De en las series cosas que grandes para del- mí siempre han sido basura. Y acá le hablo directamente a Iván porque estamos trabajando en hacer un video sobre la mejor canción de reggaetón del mundo. No es música que me agrade, pero el darme la oportunidad de buscar el oro es el centro en la de uno de basura los- me ha abierto la visión de del las series mundo grandes de del- una forma muy grande. También esta base de datos es una gran valla publicitaria en el sentido que estoy trabajando con el Huawei Y9 2019. No es la gran cosa de teléfono, pero el día de ayer tuve un acercamiento a una Sí, tienda de del Icon centro de para uno de ver si los- ellos quieren patrocinar series una de grandes sus del- unidades insignia para tomar mejor material visto al microscopio. Porque el microscopio con el que estoy trabajando es de teléfono celular y me permite llevar el laboratorio a la muestra en vez de la muestra al laboratorio. Entonces había dejado el por centro de fuera uno de los- el CENIBIOT, que es el laboratorio de las series grandes del- de biotecnología, pero donde lo vi reflejado fue en un video tan simple como mis lunes de limpieza, porque los lunes me toca barrer la casa y limpiarla. ¿Cuál punto? Entonces, para llevar ese concepto, Sí, sale este video. es el centro de uno de los de las series grandes del todo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del todo.
¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del todo. En particular ese video es significativo porque accidentalmente logro Sí, filmar es el una centro forma de de uno de los- vida en su estado natural, áreas un grandes del control de PlayStation. No sé si sea una forma de vida conocida o desconocida porque al ser generalista no tengo conocimiento profundo en absolutamente nada. Tengo una leve pincelada punto? de todo lo que me ha llamado la atención en esta vida. Sí, Entonces, es el centro de eh, uno de los lo que me deja pensando es cuánto no hemos las visto, áreas simple y grandes del todo. sencillamente porque no tenemos la capacidad de percibir la molécula de Dios o la partícula de Dios, perdón, de forma completa. Entonces, el hacer estas observaciones aleatorias, Sí, eh, es el centro de uno combinando temas de forma de las áreas casual, grandes del todo. lleva a un entendimiento mayor del mundo. Y como les digo, en estos momentos esto es un proyecto artístico y lo voy a llevar tan lejos como pueda. ¿Cuál punto? Lo voy a hacer de la mejor forma que pueda Sí, desde mis es manos. el centro de Pero uno de también veo el potencial que tiene en de la las medida áreas que grandes pueda del sumar uno en los que estén viendo este video en este momento y que se puedan hacer la pregunta ¿Cuál punto? ¿dónde estaba yo cuando decidimos arreglar Es el centro el de uno mundo? de los Y si yo decidí ensuciarme de las las áreas grandes del manos para traer ese cambio. Eh, en este caso ya he hablado con varias personas y no he logrado exponer la idea bien de qué es lo que necesito. Sí, es el Entonces, centro de uno de los parte de las áreas de grandes del todo. lo que les quiero aclarar en estos momentos es que, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, quiero viralizar la idea y quiero cambiar el mundo. Quiero entrar en esta Tierra 2.0 y pasar de ser este Homo sapiens sapiens completamente salvaje y Sí, barbárico es el que se centro de mata a uno sí de los mismo a un Homo de las Deus áreas grandes del universalis, un ser humano que va más allá de lo que nos separa para enfocarse en lo que nos une. Eh, en este caso esa colectividad de enjambre ya se está alcanzando por internet, como se los mencionaba antes. Sí, Y es de el centro de ustedes, ¿qué uno de los necesito? Necesito los contactos, de las áreas grandes del necesito el conocimiento y necesito financiamiento. Como les dije temprano, estoy llevando este proyecto desde lo que me queda del FCL. Estamos hablando que en estos momentos me quedan menos de 200.000 Sí, colones es el centro de uno de y muy los pronto me va a tocar pagar recibos de las áreas grandes del y todo. comprar comida y me voy a ver obligado a tomar una decisión. O tiro todo esto a la basura y tomo un trabajo normal o encuentro personas que estén dispuestas a ayudarme a cambiar el mundo. Eso Sí, es lo que es el necesito. centro de uno de los Y no solo eso, también de las áreas este grandes mensaje se los envío porque necesito personas que me ayuden a auditar el proyecto, eh, que me ayuden a no perder el norte de este bien común que estoy viendo. Porque incluso ¿Cuál punto? seriamente y fuera de personaje, como les estoy hablando Sí, en este es momento el con el centro de parche en el uno de ojo, los si es necesario entrar de en las la áreas grandes del política, voy a entrar en la política para traer el cambio que el mundo necesita. El proyecto es colectivo, no lo voy a poder ejecutar solo. ¿Cuál punto? ¿Qué estoy viendo yo en este proyecto? Que Costa Rica se Sí, convierta es el centro de uno de los en la cuna del conocimiento, de las áreas grandes del todo. por el potencial que tiene de volverse una meca justamente de conocimiento y todo lo que esto trae de mano en cuanto a turismo, en cuanto a empleo. Yo veo la posibilidad de que otros vengan a Costa Rica a ver el Sí, monolito, es el centro de que uno de justamente es una obra de las áreas humana grandes del todo. pensada en términos de exploración espacial, que es un tema en el que Costa Rica se está metiendo en estos momentos, con la intención de crear su propia agencia espacial, en el sentido que uno de los trabajos realizados en Senat, la malla de puntos Sí, es el centro de uno para de el los inventario forestal nacional fue desechada por de los las áreas grandes del egos todo. inflados de otros
que requieren ser los que necesitan su nombre en los libros de historia para ser recordados. Yo no necesito ser recordado, no necesito que sepan mi nombre, no necesito que sepan quién soy. La malla de puntos que se trabajó en ese momento era una malla hexagonal, formada por triángulos equiláteros, que estaba con comportamiento fractal y con un algoritmo que nos permitía construirla de forma infinita, tanto en subniveles como en niveles más grandes. Polarizando un poco más la idea de estos triángulos, existe la posibilidad de convertir la malla de puntos en un icosaedro, que es uno de los sólidos platónicos de caras regulares, el más grande que se puede dibujar con triángulos, que es de 20 caras. Esta figura se puede usar para construir un modelo geodésico que no solo nos daría una mejor representación de la Tierra, porque ayudaría a eliminar la deformación que tiene el sistema actual, que es sobre un cilindro, donde los países de más al norte y del más al sur se ven un poco más grandes, y que incluso ha llevado a la disparidad social que tiene el mundo en este momento. En una proyección icosaédrica, a la hora de tener 20 caras que son tangenciales a los planos, siempre va a haber deformación, pero la deformación va a ser menor que la que tiene el sistema cilíndrico. Y no solo eso, una vez que esté la malla de puntos con sistemas automatizados, se va a poder clasificar el mundo de una forma más eficiente. Y no solo el mundo, estamos hablando que cuando empiece la carrera espacial vamos a necesitar generar soluciones como esta que planteo para poder clasificar estos planetas y poder saber qué recursos están disponibles con lo que aprendimos aquí ahora en la Tierra. Entonces, esta idea desechada por egos, como lo dije, y la persona dueña de ese ego, cuando me vea, va a saber que es él, y lo quiero saludar porque lo aprecio, es una persona muy inteligente. Pero desechar una idea porque es más compleja que la solución sencilla que yo puedo dar y que empezó a generar manualmente, espero que en este momento ya esté en los niveles 2 y 3 de esa malla. Entonces, yo voy a llevar esta idea a cabo indistintamente de el apoyo. Tengo una idea para llevarla a cabo, es generar un Kickstarter en el cual el 50% de los ingresos van a ir dirigidos a la infraestructura del monolito, que es el punto de origen de la malla icosaédrica, bueno, de la proyección geodésica icosaédrica. Entonces, como ocupa un origen, eso lo único que requiere es un mojón en tierra, que lo puede hacer un topógrafo, que en el peor de los casos, si las donaciones son cero, lo haré en la acera de mi casa, y la parte virtual la voy a trabajar en software gratuito, como QGIS, y con las personas que han adoptado la idea y que me están ayudando porque decidieron ensuciarse las manos y empezar a empujar este carro. Entonces, en el peor de los casos va a ser un clavo dentro de la propiedad de mi casa. En el mejor de los casos logramos construir un edificio que alberga un data center para ver los temas de esta inteligencia artificial, que nos va a servir para el análisis de la información dentro del concepto de Big Data, para tomar decisiones más educadas y con más conciencia que la que mi opinión individual puede dar. Y no solo eso, sino que también alberga un museo para ver arte justamente dentro de esta perspectiva. En estos momentos yo lo que estoy poniendo en el museo es el proyecto del Ojo de Dios. Sin embargo, no es el único, y el proyecto del Ojo de Dios es replicable. Si otros tuvieran estos microscopios, podríamos realizar observaciones a nivel micro del universo en un concepto más macro para llevar esa conciencia de lo que somos. Y no solo eso, indistintamente si se vuelve un museo y un data center, o si es un clavo en el jardín de mi casa, esta obra va a contar con una parte digital, porque como les dije antes, en esta vuelta de la partícula, donde no es solo la vida, sino que es de nuevo la información, nosotros empezamos a adquirir todo este nivel de información. Entonces,
un detalle importante, y siendo cíclicos justamente como Ujú. es la misma vida en su comportamiento fractal, en su Sí, es momento el centro de uno los de los faraones lograron inmortalizarse, de las áreas grandes del todo. no desde la perspectiva en la que ellos lo visualizaban, pero sí desde el hecho de que el día de hoy, si yo le digo a muchos seres humanos Tutankamón, vas a ver que estamos hablando de un faraón egipcio que logró ¿Cuál punto? inmortalizarse a través de una pirámide. Entonces, este monolito no solo es un Sí, monolito, es sino el que centro también de es un uno de los digilito en el que todos los que decidan de las áreas participar grandes del todo. van a poder dejar sus nombres para la posteridad junto con su objeto más valioso de forma virtual, porque podemos levantar esa tabla, podemos dejar esa ¿Cuál punto? información. Entonces la persona que Sí, quiera es unirse a el la centro de idea uno de los y aportar lo más de las áreas valioso grandes del todo. para sí mismo, para todos los demás en el futuro, puede hacerlo y va a quedar inmortalizado en esta obra que puede ser tan pequeña o tan grande como decidamos hacerla. Y por ¿Cuál último, punto? la opción que no me gusta tanto, Sí, pero es el sinceramente centro de uno de conociendo al los costarricense, creo que esa es la que va a ser. de las áreas grandes del todo. El proyecto va a tener una mejor acogida fuera del país, y Noruega tal vez va a venir y va a decir, ok, quiero esa idea. Y antes de ser costarricense, soy habitante de la ¿Cuál tierra punto? y la idea la voy a llevar a cabo a Sí, toda costa. es el centro de uno de los Yo personalmente de sueño las con áreas esto en grandes del Costa todo. Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica es la definición de utopía. Costa Rica es el país sin ejército, más allá de las cosas que todos sabemos en el día a día pasan acá en nuestro país. Costa ¿Cuál punto? Rica es la definición utópica de ambientalismo, Sí, es más el allá centro de de las uno de cosas que los pasan en el día a día aquí en este país. de las áreas grandes del todo. Sabemos todos los problemas ambientales que causan los monocultivos, eh, que un bando los invisibiliza, el otro los observa, son y están ahí. ¿Cuál punto? Pero a nivel internacional Costa Rica es Sí, un es el referente en centro cuanto de a cómo uno de manejar los de forma equilibrada el ambiente y cómo de manejar las áreas grandes equilibrada del todo. la paz. El otro tema por el que también es importante, y por lo que yo quiero que esto esté en Costa Rica, es porque la batuta ¿Cuál punto? del conocimiento abierto eh, la Sí, presentó es Costa el centro de Rica uno de al ser el los primer país en decir que de las deberíamos áreas liberar grandes la del todo. información relacionada al COVID para que todos los países sean capaces de salir de esta situación en la que estamos viviendo y de la que nunca vamos a volver a la normalidad. Sin embargo, dentro de ¿Cuál punto? los absurdos que están en la vida y en el Sí, universo es y el que centro de uno de les los estoy planteando, pese a que Costa de Rica las áreas lucha por grandes el del todo. conocimiento abierto dentro de la comunidad internacional del Open Knowledge, no está Costa Rica representada. Eh, en mi caso en particular, yo ya tengo cuenta, he estado intentando y mis ¿Cuál punto? esfuerzos apuntan a que en algún momento Sí, Costa Rica es el tenga una centro de uno de sede los del Open Knowledge Foundation, de las áreas grandes del todo. eh, que es la organización donde se están agrupando los seres humanos que ven la necesidad de que el conocimiento sea libre, eh, más allá de los egoísmos y egocentrismos que ¿Cuál bloquean la punto? información. Entonces, por eso es Sí, que yo quiero es que el esta centro de uno idea, de que este los monolito de Gilito está en Costa Rica, pero de las áreas grandes del todo. conozco a mi gente y hay una parte en mí que dice, me van a dar la espalda, y estoy preparado para eso, porque estoy ¿Cuál punto? buscando moverme con otros. He hablado con muchas Sí, personas, tal es el vez en centro de uno parte de los porque no logré explicarme de las bien, áreas grandes del todo. no he logrado tener el apoyo que he querido. Este video va dirigido para Leonardo Garnier, con el que me logré reunir parcialmente en una charla ¿Cuál punto? sobre eh, las nuevas Sí, narrativas. es el centro de Y uno de Garnier, los esto es la nueva narrativa, de no las áreas grandes tengo del todo. cómo referenciárselo de otra forma porque la estoy construyendo en este momento. Quiero intentar contactar a Sandra Kaufman de la NASA, o al Space Gal, que es una muchacha de la ¿Cuál NASA punto? que tiene videos en TikTok educativos, pero dentro del Sí, mar de es el personas que a centro uno de lo uno de escuchen los es una tarea
titánica y colosal, De muy las series difícil de grandes. alcanzar. Quería alcanzar a Franklin Chan justamente para hablar cara a cara con una persona que ha tenido la oportunidad de ver la Tierra desde afuera, porque a mí lo que me ha cambiado el mundo fue justamente poder volar drones y ver lo pequeña que es la Tierra y poder hacer observaciones sin Sí, microscopio es el centro y de darme uno de cuenta los- que en un punto de referencia soy de diminuto las y que en series un grandes punto de del- referencia soy inmenso. Quería escuchar de boca propia de un astronauta cómo es la experiencia. Sin embargo, Alan, no sé si es que el mundo es tan ocupado como para no poderme haber ayudado a conseguir ese contacto, Sí, es eh, el centro de uno o de simple y los- sencillamente se le olvidó. de las series Estoy grandes del- intentando contactar a Nicole Pinel, Peter Gege, Thomas Stefan de la Agencia Espacial Alemana del DLR, con quien ya tuve el placer y privilegio de colaborar justamente replicando un instrumento para hacer un estudio en los humedales Sí, del Terra es el Basierpe, centro de uno de los- con lo que es imágenes de las series hiperespectrales. grandes del- A Diego Delfino, que tras una serie de correos muy personales y muy retadores logré que me publicara el primer video, el primer artículo, justamente que es por donde los invité a empezar a leer lo que estoy Sí, planteando. es el centro de uno de A los- un Tomás de Camino, que sé que está muy ocupado con de las las cosas de series grandes bicicletas y desde su amplio conocimiento en matemática no he podido obtener una respuesta sobre la representación de matemática de la realidad como una hiperesfera de radio 1 en CN y nuestras opiniones como los espacios tangenciales a esa el centro esfera de uno de en los- RN. Está muy de las series ocupado. grandes del- A Rafa Monge de Ceniga, que me ha estado ayudando y he estado conversando con él para ver cómo lo integro. A Francine Acuña del PNUD, ¿Cuál fue? a la gente del Senat que me han escuchado y Sí, incluso más el allá de los que centro me de han uno de escuchado, los- los que han colaborado. de las series eh, grandes del- He podido conversar con Cornelia Miller, la directora del Laboratorio Prias, con Alan Campos, el director de, de gestión ambiental, ¿Cuál fue? con Esteban Meneses de computación avanzada, y Sí, la lista es sigue. el centro de uno de He los- encontrado los aliados más fuertes en las las personas series más grandes del- pequeñas. Chris, sí, lo estoy viendo. Cata, Mari, Eileen, Esteban, Andrea Rivera de la Notec, y así puedo seguir Bueno. mencionando personas que me han ayudado a es el completar centro de uno de esta los- visión de mundo. de las series A grandes del- Dantesque, a mi esposa, a mis papás, a Giovanni, que guarda el secreto profesional de la crisis depresiva, y que lo pueda hacer público, porque en realidad el no tengo centro de nada uno de que los- ocultar. En estos momentos de las la series grandes política del- mía es de 100% transparencia, porque es lo que me ha servido en estos momentos, y escuchar al otro para ver cómo enriquece mi punto de vista. Entonces, para cerrar esto, nada más quiero es el centro de uno de los- preguntarles dónde de las series están grandes del- ustedes el día que decidimos arreglar la tierra y decidieron ensuciarse las manos para arreglarla, o es más cómodo quedarnos en el estado en el que estamos. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las series grandes del- Gracias. Listo, ya ahí voy a cortar, Juan. Tómeme el por la hablada. ¿Cuál punto? ¿Ah? Sí, es el centro de uno de los Sí, básicamente. Y ya voy a quitarme el de las parche series porque grandes del todo. veo como rayitas. ¿Ah? Sí. Sí, sí, es compromiso con el proyecto, si no, no. Ya. Sí, es el centro de Pues, uno pucha, de me los estaba cocinando y ya tenía la garganta seca y de las todo. series grandes del todo. ¿Viste qué bueno quedó el video? Sí, yo también. @narrador deportivo innecesario. Ben tomó la carta amarilla y está fuera del juego. ¿En serio? Eso dolió.